Vamos a proceder ahora con la siguiente mesa redonda, ¿vale? Vamos a hablar sobre los datos, en concreto de cómo convertir los macrodatos en datos de valor a través de la inteligencia artificial, ¿vale? Como ya sabemos, los datos es un compuesto muy importante de la empresa para la toma de decisión. Y nada, para ello tenemos a Antonio Soto, que es el director en Bernetech. También tenemos a Daniel Lempert, que es CEO de Lempert. Y nos ha fallado un compañero que es de Badabo, que no ha podido asistir hoy por fuerza mayor. Pero bueno, entre Ángela y los dos ponentes que tenemos ahora, vamos a hablar un poquito de la inteligencia artificial, ¿vale? Muchas gracias. Nada, genial. Yo ya lo siento por todos vosotros, me vais a tener que aguantar toda la mañana, pero bueno, como los protagonistas son ellos, que yo me encargo de lanzar esas preguntas, es lo que tenemos, ¿no? Ahora enseguida van a subir los ponentes y bueno, yo os animo a que si tenéis cualquier tipo de duda o si queréis comentar cualquier cosa, pues que intentamos hacer la charla lo más participativa posible. Pues nada, si te parece, mientras sube nuestro compañero, si quieres contarnos bueno, pues quién eres y qué es lo que hacéis vosotros, podemos empezar por ahí. Muy bien. Pues yo soy Antonio Soto, soy el director de Bernetech, que es la división de tecnología del Grupo Verne, un grupo alicantino, más de 40 años en el sector de las telecomunicaciones, que en los últimos 5 años pues, ha decidido apostar por el sector de la tecnología. Somos integradores, desarrollamos proyectos de transformación digital y tecnología, tanto en el ámbito de los datos, fundamentalmente, como también en el ámbito pues, de la ciberseguridad, los sistemas y las soluciones de gestión empresarial, RP, CRM y demás soluciones. Muy bien, muchas gracias. Y por tu parte, ¿qué es lo que hacéis vosotros? ¿Qué es lo que hacéis vosotros? Y bueno, pues también un poco el contarnos quién eres tú, ¿no? Mi nombre es Daniel Lempert, soy presidente de Lempert Ibérica. Es la extensión de una empresa que surge en Argentina hace 45 años y que luego se expandió a Chile, a México y bueno, hace 4 años a España. Tenemos un área de desarrollo de software, tenemos un área de salud, pero nuestro fuerte es todo lo que tiene que ver con la Big Data. Trabajamos en Business Intelligence, hemos hecho una aplicación que muestra dashboard, tableros de comando de todas las áreas de una empresa tipo y que se implementa muy rápidamente. A partir de que eso se implementa, las empresas nos dicen, bueno, ya sé quién soy, quiero ver quién puedo llegar a ser. Entonces, a partir de los KPI, se plantean herramientas tanto de Machine Learning como de inteligencia artificial que permiten simular negocios, hacer prospección y hablar de planificación estratégica. Esta solución que menciono está basada en la metodología de Balance Scorecard de Norton y Kaplan y esto facilita el planeamiento estratégico de cualquier empresa. Muy bien, qué interesante. Bueno, pues yo creo que ahora vamos a hablar de Big Data, vamos a hablar de muchos conceptos que un poco para aterrizar creo que estaría bien que explicarais qué es el Big Data, qué es la inteligencia artificial y un poco cómo se relacionan entre ellos, ¿no? Bueno, a ver, el concepto de Big Data, el que le puso el nombre no estuvo muy acertado, ¿no? Porque el tema del Big no, digamos que confunde un poco a la gente, ¿de acuerdo? Al final hablamos de un proyecto de Big Data o de un problema de Big Data cuando los datos por sí mismos son un problema por la cantidad, el volumen, ¿vale? Que hace muy complicado gestionar esos datos, ¿de acuerdo? El problema es que consideramos que un volumen sea alto, ¿vale? Cuando nacieron tecnologías de Big Data, las empresas que empezaron a trabajar en este mundo fueron Yahoo, Google. Para esas empresas, Big no significa lo mismo que para una pyme, ¿vale? Cuando hablamos de tecnologías de Big Data, estamos hablando de cantidades muy, muy grandes de información, ¿de acuerdo? Eso con respecto a lo que es el concepto de Big Data. La inteligencia artificial al final no es más que la aplicación de técnicas, básicamente estadísticas, en la mayor parte de los casos, pues para intentar de esa gran cantidad de datos extraer información.
¿de acuerdo? Y convertir toda esa cantidad ingente de datos en valor para nuestro negocio y para los diferentes procesos de negocio que queramos modelar. Muy bien. Normalmente junto a la inteligencia artificial, junto al Big Data, aparecen también tecnologías como el Machine Learning, ¿no? ¿Cuál crees un poco que es cómo se relacionan estas tres juntas? Bueno, yo haría una diferencia entre lo que es Machine Learning y lo que es inteligencia artificial. Machine Learning se basa en el estudio de datos y la posibilidad de mostrar en sus resultados cosas que el ojo humano no puede ver, mediante técnicas matemáticas o algebraicas. Mientras que el Machine Learning, mientras que la inteligencia artificial, si bien tiene en común con el Machine Learning que hay que entrenar los modelos, la inteligencia artificial lo que hace es replicar conductas humanas. Muy bien, bueno, muy interesante, ¿no? Nos estamos metiendo así en temas tecnológicos, bueno, pues que habrá gente a lo mejor que los controle un poquito más, gente que los controle menos. Pero bueno, yo os quería preguntar, porque al final vosotros sois dos empresas que un poco ponéis al servicio de otras empresas el acceder y el trabajar con este tipo de tecnologías, ¿no? Entonces, ¿podríais explicarnos qué buscan los clientes cuando os contratan, ¿no? ¿Cuál es el problema que estáis resolviendo? Bueno, eso evidentemente depende de cada caso, ¿no? Pero el principal problema que tenemos habitualmente es que los clientes no saben lo que quieren, ¿vale? Entonces, cuando una tecnología se pone de moda, es bastante habitual que los clientes te llamen y que quieran hacer proyectos. Entonces, yo quiero hacer Big Data, yo quiero hacer Machine Learning, y cuando intentas escarbar un poco sobre el problema de negocio que realmente quieren resolver, pues no lo tienen claro. Y es lógico, porque tampoco saben muy bien para qué sirve esa tecnología, ¿no? Y puede servir prácticamente para cualquier cosa. Nosotros, te voy a nombrar 4 proyectos que estamos ahora mismo ejecutando, ¿no? El primero de ellos pues es para intentar anticipar enfermedades en granjas de porcinos en base al ruido que hacen los cochinos, ¿vale? Entonces, lo que tenemos pues son una serie de sensores que están capturando el ruido pues que hacen los animales, y para eso intentan predecir enfermedades, ¿vale? Pues un ejemplo de un proyecto que estamos ahora mismo haciendo. Estamos haciendo otro proyecto que entronca con la parte más de ciberseguridad, que es básicamente intentar correlacionar diferentes logs de diferentes herramientas para intentar también anticiparnos a ataques, anticiparnos desde el punto de vista de intentar detectar qué nombres de dominio creemos o cree un algoritmo, en este caso, que pueden ser fraudulentos, ¿vale? Lo cual es, digamos, empezar un paso antes en la detección de un potencial ataque. Después tenemos proyectos, digamos, más típicos, como hacer predicciones de ventas o intentar anticipar el abandono de un cliente, ¿no? De un modelo de pago por suscripción. Entonces, lo que es importante desde un punto de vista de usuario, de cliente final, es saber cuáles son los procesos de negocio que tú quieres mejorar, ¿vale? Y lo primero que tienes que hacer una vez sabes los procesos de negocio es averiguar si realmente tienes datos que te puedan ayudar, ¿vale?, a mejorar esos procesos de negocio, porque otro problema habitual es que se quieran analizar datos que no existen o que no tienen la calidad suficiente como para poder extraer información de ellos, ¿vale? Pues nada, muy interesante, muchas gracias. Por tu parte, ¿cuál crees, ¿no?, ese problema, qué tipo de empresas acuden a vosotros y cuál es el principal problema que les estáis solucionando? Mira, lo que más comúnmente escuchamos es: ya me mostraste lo que soy, ahora quiero ver hacia dónde puedo avanzar. No me muestres el pasado o el presente, muéstrame el futuro. En este sentido hemos tenido algunas experiencias que son como para rescatar. Por ejemplo, una empresa de logística en México que tenía un plan de multiplicar por 2 la cantidad de kilómetros recorridos entre México y Estados Unidos, porque transportaba autopartes, y pretendían ser la número 1 en el país, duplicando la cantidad de kilómetros. Cuando nosotros hicimos una prospectiva de su modelo de negocio, saltaba que si ellos querían duplicar la cantidad de kilómetros recorridos, iban a dejar de ganar plata, iban a empezar a perder plata, porque la inversión que tenían que hacer era tan grande que tardaban muchos años en poder amortizarla.
Entonces, este es el tipo de cosas que puede solucionar, por ejemplo, Machine Learning. Ahora bien, ellos vieron que ese no era el camino, que había que buscar otro. Para buscar otro camino, lo que hicieron fue implementar un algoritmo de inteligencia artificial que maneje las tarifas de manera similar a cómo se manejan los billetes de las aerolíneas. Es decir, que en función de la demanda y en función de la disponibilidad del transporte cambiaba la tarifa y eso permitía viajar con los equipos a pleno. Entonces eso es un ejemplo, si se quiere, gráfico de cómo se combinó primero Business Intelligence para saber dónde estaban parados, después Machine Learning para poder predecir que su estrategia era equivocada y luego inteligencia artificial para implementar un modelo de negocios diferentes. Muy bien, muy interesante. Al final estamos viendo casos prácticos, ¿no?, de este tipo de tecnologías que muchas veces parece que es como que nos pillan un poco de lejos, ¿no? Y habéis comentado al final los dos de la importancia que está teniendo la predicción, ¿no? Es decir, al final cuando yo preveo, cuando yo tengo esa predicción de lo que puede ocurrir, soy capaz de anticiparme y soy capaz de poder tomar mejores decisiones a nivel empresarial, ¿no? ¿Dónde estamos y dónde creéis que va a llegar la predicción y cómo va a poder ayudar a las empresas, ¿no? Ni idea. No sé. Y te explico por qué no sé. Seguro que todos habéis escuchado y o habéis padecido cuando empezó el COVID y nos encerraron en casa, que se acabó el papel higiénico en los supermercados, ¿verdad? Básicamente porque fallaron los modelos de Machine Learning, ¿vale? No porque se acabara la producción de papel higiénico, sino que los modelos de rotación de stock o de previsión de la demanda que tienen las cadenas de supermercados fallaron. ¿Por qué fallaron? Porque se basan en históricos de datos, ¿vale? Entonces, al final, para un modelo de este estilo, es muy difícil detectar un cambio. Hasta que ese cambio empieza a ser significativo estadísticamente para que el algoritmo detecte un cambio de patrón, tiene que pasar mucho tiempo. Pues el tiempo que pasó hasta que volvió el papel higiénico al supermercado, ¿vale? Entonces, hay que tener mucho cuidado con estos modelos de predicción, ¿de acuerdo? O sea, si el mundo permaneciera estable y nada cambiase, los modelos podrían ser perfectos. Pero los cambios de comportamiento que son inherentes a la especie humana hacen que estos modelos, pues uno no sabe muy bien cómo van a funcionar. Y es muy complicado detectar esos cambios de patrón en un modelo de ese estilo que, como dijimos anteriormente, en el caso concreto del Machine Learning, están basados en temas estadísticos, algebraicos y demás, y por lo tanto lo que hacen no es más que buscar ese tipo de patrones en un histórico anterior. Qué interesante y qué gran drama vivimos sin papel higiénico, porque claro, todos necesitábamos ese papel higiénico, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto sobre esa predicción de datos? Mira, yo creo que la evolución de las tecnologías no se pueden ver desde el interior de la tecnología, sino que hay que ver el contexto. Yo creo que la inteligencia artificial hay que analizarlo en el marco de los límites que ha encontrado la globalización. La globalización por 30 años o un poco más fue el modelo que se encontró para el crecimiento de la economía, la expansión del capital a zonas de menores costos de producción buscando mantener la tasa de ganancia. Eso ha entrado en crisis por la pandemia, por el aumento del costo del petróleo, por el aumento del costo de mano de obra en India, en China y en Brasil, por el colapso de la logística, y entonces las empresas empiezan a pensar que hay un límite ahí. La pregunta es, ¿cómo hacer para que la economía siga creciendo? Y entonces ahí aparece la automatización y la robotización. Y la robotización funciona solamente con inteligencia artificial. Entonces, más que discutir que si se viene o no la inteligencia artificial, hay que pensar a analizar cuáles son los peligros que puede tener la inteligencia artificial, que no son pocos. Nosotros hoy en día, cuando compramos un billete de avión, cuando usamos un chatbot, cuando compramos en Amazon, estamos usando inteligencia artificial. Cuando leemos un periódico, utilizamos inteligencia artificial, y cuando nos logueamos en Google, Google pregunta si quieres que te transmita información solamente de tu perfil o global. Y eso es muy peligroso porque puede llegar a segmentar la manera de pensar de cada uno.
Entonces hay también detrás de este modelo problemas éticos, problemas jurídicos que todavía hay que analizar. Lo que no cabe duda es que inteligencia artificial se viene, o sea, hoy discutir la inteligencia artificial sería casi como discutir la ley de gravedad. El tema para las empresas es cómo logramos surfear esa ola y que no nos arrastre, porque la inteligencia artificial va a cambiar todos los modelos de negocio y va a cambiar los trabajos. Hay un estudio de Oxford del año 2013 que dice que en los próximos 20 o 30 años el 47% de los trabajos tal cual se conocen hoy van a desaparecer. Y esto se ha empezado a ver. Hace 10 años atrás no existía un científico de datos, no existía un piloto de drones, y así podría dar muchos ejemplos. Y al mismo tiempo hay otros trabajos que están desapareciendo. Entonces, si van a cambiar los trabajos, van a cambiar los modelos de negocio, y entonces la gran discusión es, quienes se adaptan van a sobrevivir, y quienes no se adapten y van a tener un problema de adaptación. Muy interesante, además, bueno, también conectábamos un poco con la charla anterior del blockchain, la importancia, ¿no?, de formarse y también un poco la carencia que tienen ahora muchas empresas a la hora de encontrar esos perfiles profesionales que se adapten a las necesidades, ¿no? Pero has abierto un tema que creo que es muy interesante y es un poco qué hay detrás de la inteligencia artificial en cuanto a ética, ¿no? Es decir, aquí se abre un debate a nivel social muy interesante que, bueno, que me gustaría que compartierais un poco cuál es vuestra opinión al respecto a nivel ético, ¿no?, sobre estas tecnologías. A ver, mi opinión no es sobre la tecnología en sí, es sobre la raza humana en general, ¿vale? Es decir, este es un tema que a mí me apasiona. Existe un observatorio español que se llama Odiseya, que es un observatorio encargado de analizar la ética en los algoritmos de inteligencia artificial. Soy miembro de ese observatorio. Y básicamente el problema que tenemos es el de perpetuar errores que hemos cometido en el pasado o no. Y eso está en nuestra mano. Vuelvo a repetir, al final todos estos modelos aprenden en base a un histórico. Todas las grandes compañías pues han dicho que tienen algoritmos en la selección de personal, por ejemplo, ¿no?, sobre todo en la capa directiva. Y todas han dicho que esos algoritmos tienen problemas de sesgo por sexo, ¿vale? Lo cual es lógico, es normal. El que hizo aquel algoritmo tenía que saberlo, porque al final, si históricamente tú has contratado a hombres y el sexo es una de las características que tú tienes en cuenta en tu proceso de contratación, el algoritmo te va a decir muchas más veces que contrates hombres a que contrates mujeres. Está en nuestra mano el decidir lo que queremos que haga el algoritmo. La inteligencia artificial o machine learning de por sí no tiene ningún problema de ética, lo tienen las personas que trabajan con esa tecnología, que tienen que ser conscientes de lo que tienen entre manos. Igual que tú un dron lo puedes utilizar para llevar medicamentos o para que lance una bomba contra un objetivo fijado. Entonces, al final, lo que tenemos es que decidir como raza, como sociedad, hacia dónde queremos llegar. Esa es la principal diferencia que existe también entre Europa y China, y algo más entre Estados Unidos. No es que estén más avanzados tecnológicamente que nosotros, es que la ética les importa un pimiento, sobre todo a los chinos. Entonces, como no tienen esos problemas, lo que hacen es comenzar a utilizar esa tecnología de una forma muchas veces indiscriminada, para el control de la sociedad, como comentaba Daniel, y para realmente pues hacer que todos vayamos como robots haciendo lo que los algoritmos nos van dictando que tenemos que hacer. Entonces, al final, está en nuestra mano decidir, los que nos dedicamos a trabajar con datos, tenemos que ser muy conscientes de lo que estamos haciendo. Muy bien. Sí, yo comparto lo que dice Antonio. Hay un modelo de cómo las empresas se incorporan a la inteligencia artificial. En el pasado, cuando alguien quería incorporarse a la tecnología, contrataba a 2 o 3 programadores Python, un ingeniero de datos, y se ponía a hacer algún desarrollo. Ese modelo hoy ya es obsoleto, porque algoritmos hay por millones y se pueden encontrar fácilmente. La clave ahora no es desarrollar nuevos algoritmos, sino entrenarlos adecuadamente. Entonces el problema pasa por el entrenamiento. Hay muchísimos casos que se ha visto que la utilización del algoritmo ha servido de pretexto para malas prácticas en muchas empresas. Y esto se conoce recién cuando los resultados son muy malos o cuando la víctima, en el caso de una mujer que necesitaba ser operada
y la prepaga dijo que no le correspondía porque el algoritmo decía esto, o una persona que tenía que viajar de urgencia y fue bajada del avión porque la empresa sobrevendió el vuelo. Hay muchos ejemplos de este caso. Entonces, el tema crítico es cuál es el nivel de auditoría de los algoritmos para poder ponerlos en producción sin que genere un perjuicio para la sociedad. Muy bien, qué interesante. La verdad es que este tema da para largo, ¿no? Y esta pregunta va especialmente dirigida a ti, Daniel. Un poco hablabas de los retos de la inteligencia artificial, de cómo esto puede afectar a la cadena de valor dentro de las empresas, ¿no? Si quieres profundizar un poco, empezamos contigo y vamos avanzando en cómo la inteligencia artificial va a cambiar esas cadenas de valor dentro de las empresas. La inteligencia artificial y la tecnología ha permitido la segmentación de las cadenas de valor, de tal manera de que lo que antes era el paradigma clásico de que una empresa para crecer se debía integrar verticalmente, hoy la realidad es que la tendencia es a armar redes de empresas que se especializan cada uno en un aspecto y todas tienen que colaborar. Esa necesidad de colaboración cambia muchas reglas de relación social, porque la colaboración supone integridad, supone menos competencia y más compartir datos, supone que el compartir know-how genera más valor que pelear por la propiedad intelectual. Entonces cambian modelos de conducta en la relación entre las empresas y entre las personas, y esto hay que tenerlo claro porque quienes entiendan más rápido esto se van a adaptar mejor. En algún momento a nadie se le hubiera ocurrido competir con IBM para generar un nuevo sistema operativo. Sin embargo, Linux arrancó de un grupo de una universidad y en base a la colaboración y en compartir know-how terminó siendo el sistema operativo dominante en el mundo. Entonces, hay que lo mismo con Wikipedia. Nadie competiría con la Enciclopedia Británica, sin embargo, Wikipedia prácticamente cambió el negocio de compartir conocimiento. Entonces, en este sentido, las cadenas de valor son completamente distintas y las empresas lo primero que tienen que hacer desde el punto de vista de la inteligencia artificial no es empezar a programar, sino analizar el contexto, analizar su ventaja competitiva, analizar las posibilidades de nuevos modelos de negocio y ahí encontrar su nueva ubicación dentro de la economía. Muy bien, muy interesante. Sí, en línea con lo que comentaba anteriormente de detectar aquellas áreas de los procesos de negocio en los cuales podemos mejorar gracias al uso de tecnología en general e inteligencia artificial en particular. Lo que ha comentado Daniel es un paso más allá, ¿no? Es un paso de no mejorar un proceso de negocio, sino cambiar tu modelo de negocio en global. Al final depende mucho de los sectores, depende mucho de los países. Yo creo que el nivel de madurez actual de la empresa española, que fundamentalmente es PYME, no está todavía preparado para hacer ese tipo de cambios, salvo en todo lo que tiene que ver con el ecosistema emprendedor, ¿vale? Pero sí es cierto que cada vez más se está incorporando la tecnología en sectores donde hasta hace poco pues era impensable, ¿no? Sectores como, pues, por ejemplo, el reparto de bombonas de butano, ¿vale? Pues un sector que parece que está en decadencia, ¿verdad? Y que está muerto porque nadie usa ya bombonas de butano. Pues es un sector que sigue existiendo, existen distribuidores que siguen vendiendo bombonas y que están empezando a aplicar tecnología de inteligencia artificial para saber si la bombona está llena o vacía y dónde colocarla, o cómo de cargados tienen que salir los camiones cuando salen del almacén, ¿no? Entonces, toda esta mejora en lo que tiene que ver con los procesos de negocio, pues tiene un impacto brutal en lo que es la cadena de valor de cualquier organización. Lo importante es echar a andar, empezar, detectar dónde están básicamente tus mayores centros de costes, y lo que quieres es optimizar costes, o dónde ves una oportunidad de negocio para intentar incrementar tus ingresos, y pues analizar tanto los datos que puedas tener internamente como los que puedas sacar del ecosistema. Es muy interesante lo que ha comentado Daniel de todos estos espacios de data sharing, compartir los datos. Hay hasta directivas europeas que hablan de eso, pero tenemos unas ciertas barreras culturales, ¿vale? De que no creemos que los datos son nuestros y no queremos que la competencia sepa lo que yo le pago a un proveedor o lo que le factura a un cliente.
Si seguimos con esas barreras va a ser muy complicado llegar a esos tipos de ecosistemas en los cuales nos vamos a poder beneficiar unos de otros a la hora de compartir esa información. La verdad es que es muy interesante, ¿no? Yo creo que aquí se están abriendo muchos debates, pero un poco teniendo en cuenta el ambiente donde estamos, que al final estamos rodeados de ese ambiente pues donde hay mucho tejido empresarial. ¿Cuál es un poco, tú has hecho ya un pequeño apunte, ¿no? Pero ¿cuál creéis que es el termómetro de ese tejido empresarial español y cuáles son los principales retos a los que se van a enfrentar las empresas a la hora de implantar este tipo de tecnologías que, como decíamos, ¿no? No es una opción, sino que es una nueva realidad, ¿no? ¿Cómo lo veis? Bueno, yo creo que el nivel de madurez, como comentaba anteriormente, ¿no? todavía es bajo, por norma general en la pyme española, ¿vale? Que nos queda mucho trabajo por hacer porque históricamente, básicamente, no se le ha prestado atención a los datos y en este tipo de escenarios, cuanto más cariño tú le des al dato, más valor va a tener la información que acabes extrayendo de él, ¿vale? Entonces, necesitamos que lo primero que necesitamos es que los procesos de negocio estén digitalizados. Esto que os contaba las bombonas, si los repartidores siguen escribiendo en papel al cabo del día las bombonas que han entregado y donde las han vendido, digitalizar ese proceso es muy complicado. Entonces, muchas veces hay que dar 3 pasos atrás, empezar por digitalizar un proceso para poder después extraer beneficios de estas técnicas de inteligencia artificial o de machine learning, porque si no tenemos el proceso digitalizado, pues mal vamos, ¿no? Y ahí creo que nos queda todavía mucho trabajo por hacer. Sí, yo comparto parcialmente lo que dice Antonio, es decir, comparto que culturalmente todavía tiene que madurar el empresariado, sobre todo el PYME. Lo que pasa que la pregunta es, ¿la cultura condiciona la economía o la economía condiciona la cultura? Si tú te pones a ver, en el año 2019 hablabas de trabajo remoto y nadie hubiera tomado el trabajo remoto ni el teletrabajo. Sin embargo, hoy es imposible volver de eso hacia atrás y uno puede ver en todas las ciudades inversiones de miles de millones de dólares en grandes edificios de oficina que hoy están utilizados parcialmente. Entonces creo que esos cambios culturales están determinados por la evolución de la economía e insisto, hoy la inteligencia artificial ha avanzado mucho más de lo que somos conscientes y entonces hay que tomar esto para comparto un trabajo de evangelización, pero no en los tiempos de que se supone que cada uno tiene para madurarlo, sino en los tiempos que impone la dinámica de la realidad. No, que son tiempos muchísimo más rápidos, ¿no? Pues muy interesante. No sé si alguno le gustaría apuntar alguna pregunta, una duda que tengamos en concreto. Bueno, como veo que parece que no hay manos levantadas. Sí, ¿sí? Venga, que no lo había visto, claro. Muy interesante lo que comentan, hablando un poco más de lo que nos atañe a todos, cómo podemos usar los modelos de Machine Learning y de inteligencia artificial para abordar la grave crisis climática a la que nos enfrentamos todos. A ver si nos pueden compartir sobre eso. Gracias. Muy interesante esa pregunta, ¿vale? Nosotros tenemos una línea de negocio basada en que ataca la sostenibilidad, utilizando modelos de Machine Learning precisamente, que va desde intentar reducir el consumo de agua en plantas industriales, por ejemplo, intentar reducir el número de químicos que se le echan al agua precisamente para intentar limpiarla dentro de los circuitos de refrigeración de las plantas industriales, etcétera, etcétera. Entonces, al final yo creo que no existe una gran receta de decir, pues vamos a crear 2 o 3 modelos que acaben con todo el problema climático que tenemos, sino que apelando otra vez un poco a la responsabilidad individual de cada uno, creo que existen innumerables oportunidades utilizando este tipo de modelos para intentar ir reduciendo un poquito más la huella de carbono de cada operación que vamos realizando y que eso al final acabe sumando como sociedad lo suficiente como para tener un impacto positivo dentro de lo que es el mundo de la sostenibilidad. Entonces nosotros lo abordamos desde ese punto de vista, intentando tener siempre el ojo puesto en el problema de negocio, evidentemente, y después en la ética y la sostenibilidad, ¿vale? Y eso lo llevamos al extremo. Nosotros hay proyectos a los que hemos dicho no, porque éticamente lo que se quería hacer, o desde un punto de vista de responsabilidad
entendida en el ámbito de la sostenibilidad, pues no estábamos de acuerdo con lo que se pretendía hacer o lo que esa empresa, ese cliente pretendía hacer, ¿no? Entonces, al final, vuelvo a repetir, entra dentro del aspecto más personal de responsabilidad de cada uno. Hay un libro que yo recomiendo que es de Jeremy Rifkin, que se llama The Global Green New Deal, que habla sobre la evolución hacia las energías limpias, y él plantea de que hay suficiente capital en el mundo para poder hacer una migración rápida. Lo que no hay es suficiente voluntad política. Y dentro del análisis que es muy valioso porque no solamente hace críticas, sino hace propuestas, y es alguien que ha implementado proyectos tanto en China como en Alemania al respecto, que una clave de esto es la utilización de las redes eléctricas para que puedan ser inteligentes. Hay que reemplazar todas las redes eléctricas para que puedan ser inteligentes, porque la energía tiene picos y valles, y los picos se desperdician y los valles son faltantes. Entonces la inteligencia artificial lo que haría sería acumular los picos para poder aprovechar en los valles, y esto minimizar el gasto de energía para favorecer el consumo desperdiciado. Entonces creo que la inteligencia artificial es imprescindible para la evolución hacia las economías limpias. Bueno, muy interesante, ¿no? Al final aquí yo me quedo con que a nivel tecnológico se puede hacer, a nivel de capital se puede hacer, pero ahora lo que hace falta es un poco esa voluntad, ¿no? Al final de todos. Pues nada, oye, damos por concluida esta mesa redonda. Muchísimas gracias por participar hoy aquí, y al resto os diría que no os vayáis, que enseguida empezamos con la siguiente. Muchas gracias.